Hoy vamos a terminar el párrafo que ya hace varios puntos atrás hemos comenzado desde el versículo 1. El pastor Lucas había expuesto el versículo 11 al 13 y vamos a terminar esa parte del 14 al 16 y todo ese párrafo habla sobre la unidad. Todo apunta hacia la unidad. En uno u otro aspecto siempre va apuntando hacia la unidad y hoy no va a ser distinto, aunque el título que yo escogí para esta parte no es exactamente sobre la unidad, pero el tema sí trata sobre la unidad. Y hemos visto la sustancia de la unidad de la iglesia, hemos visto el ligamento de la unidad de la gracia, que es la gracia para todos, hemos visto el ministerio y los oficios ministeriales que sostienen o hacen al crecimiento de la iglesia. Y hoy queremos ver contra las estrategias del engaño, que son precisamente el engaño y las estrategias del enemigo que usa el mundo y todo lo que tiene a su alcance para destruir la unidad. Y vamos a leer ese texto, Efesios 4, 14 al 16, que dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Querido Dios, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo de meditación en tus manos, Señor, y que mis palabras no sean las mías, sino que tu Espíritu esté guiándonos para enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Habrán visto algunas palabras artimañas, algunas palabras raras o distintas, artimañas, estratagema. Pero antes de adentrarnos en ese tema, quiero hacerles una pregunta, dos preguntas, que la tengamos presente. Yo no sé si hoy podremos desarrollar completamente el tema, si nos adentramos en lo que es estrategias del engaño, no nos va a alcanzar esta mañana. Así que voy a tratar de mantenerme a lo que la palabra nos enseña y si amerita otro día, vayamos un poco más hacia lo que es el engaño. Les comento esto y antes de dar las preguntas, porque a medida que iba preparando el tema en la semana, y si algunos habrán visto en el grupo he puesto un link de un video, y ese no me llegó por casualidad, yo no sé, para mí el Señor me estaba mostrando, pero ya tenía tanto material que me mantuve en lo que ya había preparado hasta ese momento. Estamos en un momento difícil, no solamente para la iglesia, sino que en realidad todos somos iglesia, pero individualmente para cada creyente. Las dos preguntas son, ¿qué es más importante, la verdad o el amor? Guárdenla, no le respondan. No se puede sufrir. Bueno, ahí estamos bien. Bueno, yo le dije que no conteste, ya están contestando, pero bien, estamos, no, pero más o menos, ahí estamos yendo, por ahí. Hay uno acá que dijeron que
porque me parece que están acordando lo que dice el versículo, no se pueden separar. Bien, vamos a verlo, vamos a verlo. El amor significa tolerancia, esa palabra se escucha, pero no solo en mecánica. Antes se escuchaba solo en mecánica, ¿no? La tolerancia de los materiales y así, los edificios, la tolerancia, pero ahora la tolerancia está más en otro lugar que lo que estábamos acostumbrados a escuchar. ¿Qué es la tolerancia? No sé si vamos a poder contestar en profundidad, pero digo, vamos a tratar de mantenernos en un sentido de estos 3 versículos. Y el primer versículo que he leído, y lo podemos dar un título a ese versículo, es la firmeza del crecimiento. El versículo 14. Y la primera palabra es para qué, y para qué nos está uniendo hacia atrás. Y esa unión que hace hacia atrás es lo que el domingo pasado Pastor Lucas compartió. Como la iglesia es llevada a través del uso de los dones y ministerios que el Señor mismo puso, no es un invento tardío de la iglesia. Después de los apóstoles, alguien dice, bueno, pues tenemos que poner pastores, podemos poner diáconos, ancianos, porque si no la iglesia medio que va a haber problemas. Tiene que haber alguien. No, eso el Señor lo puso y el Señor lo instituyó. La firmeza del crecimiento, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Creo que se podría ser una película o un capítulo de una película, solamente con este versículo, una serie solamente con este versículo. Si no le demos la idea a alguno de Hollywood. El tema es, para nosotros, ¿qué significa? Lindo sería graficar todo esto, pero para nosotros, ¿qué nos ayuda a nosotros? Porque eso es otra cuestión. A veces suena muy lindo, podemos hablar mucho tiempo sobre algo, sobre un texto, pero ¿qué significa y qué me cambia a mí? Calvino decía, si la Biblia no te cambia, si lo que lees en la Biblia no te cambia, realmente no has leído, o algo así decía, de esa manera lo expresaba. Ahora, pensando en esto de fluctuante, llevado por todos los lados, nos da la idea, y la palabra misma nos da la idea, de alguien que está en un barco. ¿Han estado en un barco alguna vez? Barco un poco más grande, en el mar, no en el río. Por el río también las canoas se mueven, pero no es tanto. Realmente asusta. Si un barquito medio pequeño sube y baja y se tambalea. Y el apóstol Pablo dice, así pasa con los que no son firmes. ¿Alguien haría una casa sobre un barco así y se pondría a dormir la siesta, al menos en el medio del mar? Bueno, sí, se duerme la siesta ahí, sí, pero no. ¿Alguien quisiera vivir siempre así, así tambaleando? No. Y hoy hablaba, Guille compartía de la firmeza, del fundamento, lo que anoche hablaron los jóvenes. Y necesitamos la firmeza, necesitamos estar sobre un lugar firme. Así también, para poder crecer, poder apuntar hacia algo más allá, y ese más allá, algo más arriba es Cristo, necesitamos firmeza para no ser llevado por esto. Físicamente afecta a la persona que está en un barco, ¿no? No vamos a ser gráficos, pero ustedes saben qué pasa si uno se mueve mucho sobre un barco. ¿Cuánto más va a afectar espiritualmente o al crecimiento cuando alguien no tiene un rumbo y está de un lado para el otro, yendo el uno para el otro? Cada uno buscando su propia verdad o dejarse influenciar por doctrinas erróneas o equivocadas o fuera de la doctrina del Señor. Es tan peligroso que puede llevar a la apostasía. Y el apóstol Pablo fue muy claro, hablando ya de los últimos tiempos, a su hijo espiritual Timoteo,
Y en las dos cartas él habla sobre el asunto. Yo los voy a leer para que tengamos, no vamos a analizarlo, pero para que tengamos presente de qué lo que el apóstol estaba, si queremos en palabras humanas, preocupado o ocupado, advirtiendo. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos. Hemos aclarado que los últimos tiempos comenzaron cuando el Señor se fue, pero cuando Pablo se refiere ya más a esto de los últimos tiempos, más al final de los últimos tiempos. Y en 2 Timoteo, también capítulo 4, versículos 3 y 4, creo que acá está un poquito más gráfico de lo que sucede en estos tiempos. Porque vendrá tiempo, otra vez tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán primero maestros conforme a sus propias concupiscencias, y ahí apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Comezón de oír, cosquillas, buscar palabras que hagan cosquillas, algo que me guste, algo que yo me sienta cómodo. Ahora, volviendo otra vez al texto, Efesios 4, dice que no seamos niños fluctuantes. La palabra niño en el original acá es que no habla. O sea, un infante que no habla o no habla bien todavía, está hace pequeño, que capta y entiende, acepta todo lo que se le dice, ni siquiera puede expresar, sino que se deja llevar por donde los padres o el que está, el adulto que está junto con él, le lleva. Y fluctuantes es precisamente, como decía, sacudido por las olas. Entonces, va de un lado para el otro, fluctuante. Lo que fluctúa es justamente eso, se mueve de un lado para el otro. Entonces, ahí es la advertencia para que ya no seamos, no lleguemos a eso. No es una bondad, no es algo bueno que seamos fluctuantes. Lo que nos está diciendo es advirtiendo contra esa fluctuación. Él adelanta un poco más y tengo dos palabras más, como son medio complejas acá, dice estratagema. Si son llevados por doquiera todo viento de doctrina, hasta ahí es fácil. Por estratagema, esa palabra se usaba para el juego de los dados. ¿Alguien jugó yo al dado? Yo creo que todos alguna vez hemos tirado los dados y jugamos y sale siempre el mismo número. ¿Sí? ¿Por qué dicen que sí? No. El dado sale cualquier número. Usted tiran y sale cualquier número. Eso es lo que significa. O sea, cualquier cosa. Bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Lisandro se está adelantando. Me está desvelando lo que viene más adelante. La otra palabra precisamente es esa. Para engañar emplean con astucia las artimañas. Había personas que sí hacían que salga siempre el mismo número, pero tenían adulterado los dados. A esa es la palabra que la artimaña. La artimaña es adulterar, se usaba para el que había adulterado el dado. Entonces tiraba, siempre salía el 5. Fíjate, juego. ¿Qué número querés? 3, 5. Tiraba, salía 5. ¡Apa! Y siempre 5. Bueno, ese era... Exactamente. El arte de engañar. Artimaña, astucia. El que sabe manejar de tal modo o tiene adulterados los dados que salgan siempre los números que a él le convienen. Y fíjense que dice de hombres, estratagema de hombres, contrariamente a de Cristo. Está en contraposición porque es de los hombres.
aunque Satanás use y prepare sus ejércitos de maldad para engañar, si aún fuera posible, como dice la palabra, a los escogidos, es de los hombres y no según Cristo. Ahora, ¿quiénes son blancos y son llevados de un lado para otro? ¿Aquellos que tienen una firmeza en la fe, que están convencidos, o aquellos que más bien dudan? Santiago dice que debemos pedir con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado de un lado para el otro. El que es engañado fácilmente es aquel que no está firme en su fe y no está convencido de lo que cree. Por eso necesitamos el crecimiento y una firmeza en el crecimiento para no ser engañados. Y estas personas, los engañadores, están ahí afuera y a veces no están afuera, a veces adentro, como minas acomodados en lugares que debemos tener cuidado donde pisamos, estar atentos a no pisarlas. Por eso, y volviendo otra vez a lo que dijo Lucas, predicó Lucas todo el sermón del domingo pasado, que es los cargos, lo hago en un resumen, los cargos que son dones de Dios y el perfeccionamiento de los santos resulta en estabilidad y una fortaleza contra el engaño. Es necesario atender a la doctrina y crecer espiritualmente, fundamentarnos en la palabra de Cristo para poder enfrentar y no ser llevados por esos engaños. No podemos estudiar todos los engaños, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Ustedes lo saben, no se puede estudiar porque todos los días hay uno nuevo. Pero sí podemos estudiar lo verdadero, tomar la palabra del Señor, nuestra Biblia, y afirmarnos en ella. Porque donde abrimos, y hoy el peligro es mucho mayor, porque donde abrimos Internet, les podría contar anécdotas que me han pasado, escuchando bien que de un sermón o de un video pasa a otro. De repente me encontré con un video que me estaba enseñando, no sé, totalmente contrario a la palabra de Dios. Por eso, para que estemos atentos, es lo que necesitamos, la palabra del Señor predicada, la palabra del Señor enseñada y la palabra del Señor recibida en nuestros corazones. Y creciendo para parecernos a Cristo. El versículo 15 es el motor del crecimiento. ¿Cuál es el motor del crecimiento? Y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. El crecer es una consecuencia, vemos claramente en este versículo, seguir la verdad en amor nos aparta o nos aleja de la fluctuación de andar buscando las novedades, lo que hace cosquilla en los oídos, lo que es lindo escuchar, las fábulas, como dice en Timoteo, y nos lleva a crecer en el Señor. Seguir la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, siempre apuntando hacia lo más alto, siempre hacia lo más sublime, que es el Señor. La fortaleza es seguir la verdad en amor. Ahora, y la gran pregunta es esta, ¿cómo se sigue la verdad en amor cuando hay falsas doctrinas y hay falsas enseñanzas? O cuando alguien nos quiere llevar hacia esas, o nos quiere persuadir, mejor dicho, a esas falsas enseñanzas. Cuando hay presente una persona, ¿cómo se sigue la verdad en amor en ese sentido?
Todavía no la vamos a contestar, vamos un poco más adelante. En primer lugar, el motor del crecimiento. Podríamos leer muchos textos sobre el crecimiento, ¿se acuerdan? 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis. La leche no adulterada es la palabra de Dios. Pero ¿cómo es la protección contra los engañadores? ¿Cómo debemos prevenirnos o protegernos? La palabra nos dice acá, debemos tratarlos con amor, o tratar con ellos en amor, mejor dicho, pero nunca cediendo a la verdad. Primer punto es la verdad en amor, que es tratar con amor, nunca cediendo a la verdad. ¿Han oído noticias? Constantemente estamos oyendo noticias como esta. Hacia una iglesia tolerante e inclusiva. Noticias o frases. Mujer trans propuesta para el pastorado. No, esto no pasa por acá, pasa en otros continentes, pero pasa. Una denominación se divide por causa del LGBTIQ+. Ahora, estos son extremos que les acabo de leer, pero hay errores mucho más sutiles que también son tan o más peligrosos, porque a veces vienen envueltos en lindas frases, en lindas publicaciones. De repente, no. Quieren envolver y hacernos tirar para uno o para el otro lado. Ahora, vemos, como digo, cada uno tendrá sus respuestas, sus convicciones a lo que yo recién les leí. Sobre el LGBTIQ, sobre la tolerancia de pecado en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando esta noticia está mucho más cerca y puede llegar a estar dentro de nuestra familia o de alguien cercano? ¿Cómo queda nuestra convicción? ¿No les ha pasado que muchas veces tienen una respuesta rápida a lo que algo sucede, pero mientras que sea lejos, que no sea dentro de mi familia? Y después cuando aparece dentro de mi familia, cambiamos de opinión. Tu primo abandonó la fe porque no cree en un Dios que rechace su estilo de vida homosexual. Tu hermana se alejó de la iglesia porque le parece anticuada. Tu mejor amiga se acaba de abortar porque no quiere arruinar su vida. ¿Cómo responderías o cómo respondes? ¿Cuáles convicciones quedan firmes en tu vida cuando recibís una noticia así cercana? Pensemos. ¿Cuán firmes son nuestras convicciones a lo que es la verdad cuando se acerca tanto en nuestra familia esta situación? Bueno, les tengo una noticia. Estén preparados porque cada vez más cerca van a estar. Las influencias, las artimañas del error, Satanás ya tiene preparado tantos dados y tirados por todo el mundo con tantas enseñanzas que van a empezar a atacar cada vez más a los jóvenes. Jóvenes que están saliendo del secundario, están entrando a la universidad, y yo ahí siempre recalco y refuerzo el trabajo de Guille y los jóvenes, Nahuel, Fátima, que están ahí al frente con los jóvenes. Estar siempre sembrando y advirtiendo y adelantando, pero no le dejemos a ellos. Después decimos qué lindo trabajo, no dejemos a ellos, en familia también, en familia más todavía, porque con Guille están al fin de semana, con nosotros estamos en casa. Estemos listos porque Satanás va a empujar, va a soplar, va a tirar los dados para que se mueva, para que nos movamos de esa firmeza en la fe. Alguna vez.
Mm. ¿Sí? Tal cual. Sí, sí, tal cual. Son buenos oradores y saben explicar, o saben convencer con sus palabras. Lamentablemente. Y eso se estudia, ¿eh? Encima eso se estudia. Eso se estudia. Así que imagínense, claro, poder detectarlo porque conoces la verdad. Detectás un billete verdadero, o sea, un falso de entre los verdaderos, de tanto que conoces el verdadero. Pues ahí está el punto. A veces, cuando esto, quiero por ahí resumir y cerrar con esto, cuando se acerca mucho a nosotros el tema del error o el tema de un pensamiento distinto a lo que estamos acostumbrados o lo que la Biblia enseña. Yo no estoy hablando de distintos puntos de vista sobre el Espíritu Santo, sobre si nos tenemos que reunir en la mañana o en la noche, o si usar el cajón ese, o no. Perdón, voy a describirlo. Porque ¿cómo se llama cajón peruano? Bueno, o no, si es pecado usar un cajón peruano en la iglesia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. Cuando aparece eso de que deberías aceptar, dice, ¿qué postura tomas? O por ahí decimos, bueno, no quiero que piense mal de Dios o del cristianismo y no voy a decir nada, me voy a callar. Pero si hacemos eso, en realidad no estamos amando de una manera completa o de la manera de Dios. Si no estamos dispuestos a decirle la verdad a las personas, no estamos amando. Jesús era inclusivo, como termina el video que les pasé. Jesús era muy inclusivo. Él aceptaba a todos, pero el que llegaba no se iba igual. Y estaba haciendo el ejercicio, no busqué todos los textos ni todos los que se acercaron a Jesús, pero estaba haciendo el ejercicio tratando de encontrar a alguien que haya llegado a él y se mantuvo como era, excepto Judas. Pero él se mantuvo así y al final demostró lo que era. Pero los demás fueron transformados por Jesús, las rameras, los endemoniados, Leví, el publicano, Saqueo, que estuvo un rato con Jesús cenando y saca el dinero y dice, Señor, bueno, eso dice en la película, no sabemos si fue exactamente así, pero voy a empezar a repartir el dinero a los pobres y empieza dice, ¿a quién yo le defraudé? A él le voy a devolver 4 veces más. Jesús fue inclusivo, pero no fue tolerante con el pecado y se mantuvo la verdad en amor. Claro, no se quedó con él, se fue triste, dice el joven rico. Gracias, eso es un buen ejemplo. El joven rico no quiso cambiar y se fue, pero no se quedó con Jesús así. Jesús, pero mirá, perdón, te ofendí. Imagínense esta situación, tal vez yo lo hubiera hecho eso. Perdón si te ofendí, ¿por qué no volvés y te quedás conmigo? Tal vez un día Dios te va a cambiar, te va a mostrar la verdad. Jesús no le dijo nada, se fue. Se empezaron ahí. Tú tienes palabras de vida, ¿sí? Cuando Jesús dice eso de que le dice palabras fuertes que no podían entender, y Pedro le contesta tan lindo. Las mejores palabras como dijiste, ¿no? Hoy, y lamentablemente, la verdad está siendo suplantado por la tolerancia dentro de la iglesia. Acá quiero que no se malinterprete, porque a veces
ha pasado que la iglesia se la juzga por intolerante, pero el problema es si la iglesia es tolerante con la gente de afuera o es tolerante con el pecado que entra. Ahí está el problema. Y yo solamente quiero leerles un versículo que me vino a la mente esta mañana leyendo esto, 1 Corintios 5:11. Y 12 también, y 13 también, y 14, no, el 13, hasta el 13. 11, 5:11. Fíjense qué claro que es el apóstol en este sentido. El tema de la tolerancia. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, y acá viene lo que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. Lo dice Pablo a los Corintios. Alguien que se dice, yo soy creyente, pero es un borracho, un avaro, idólatra, maldiciente, ladrón, no. Tolerancia cero para el pecado, dice. Y esto está en el contexto cuando en la iglesia habían permitido a alguien que estaba viviendo con su propia madrastra. Quiten a este de en medio de ustedes. Bueno, y ahí él aclara. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Es una pregunta retórica. ¿Sí o no? Como el político es. ¿Qué razón tendría yo por juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El tema está dentro de la iglesia. No si mi primo no creyente está en una situación viviendo como él quiere. Ahora, si mi primo dice, yo soy creyente, ahí sí cambia la cosa. La cuestión es la tolerancia dentro o fuera de la iglesia. Hacia afuera debemos aceptar o entender, tratar de, no quiero decir algo que se malinterprete. La persona vive así porque no conoce a Cristo. Voy a hacer ya directo al grano. ¿O no? Ahora, el que conoce a Cristo va a ser cambiado por el Señor, aunque a veces se oponga a la misma carne y dice, lucha y va, y nosotros también luchamos. Pero el que se acerca a Cristo, tal como aparece en los evangelios, ya no, si se retira es porque no fue cambiado, y si se mantiene con Cristo es cambiado. Ahí está el tema. Entonces, tolerancia cero, pero dentro de la iglesia. Hacia afuera le dejamos al Señor. ¿Qué es más importante, la verdad y el amor? Otra vez la pregunta. La verdad y el amor son indivisibles, no se pueden separar. Ya lo dijeron bien hoy en la introducción. En términos bíblicos, querer separar la verdad del amor es como tomar a Dios y decirle, me gusta que Dios es todopoderoso, pero no me gusta que Él es santo, que Él no tolera el pecado. Y voy a quedarme con que es todopoderoso, que es todo bondad, todo amor, pero lo de la santidad, ese atributo no me gusta. No se puede separar los atributos de Dios mismo. Tal es así, no se puede separar la verdad y el amor. Son inseparables porque se encuentran en una misma persona. Tal vez no haga falta profundizar tanto, pero me parece buena la idea. ¿Quién se acuerda de San Juan 14:6? ¿Quién lo dice? Sí. ¿Y la verdad? Yo soy el camino. O sea, ahí ya es exclusivo. No hay otro camino. No hay
otra verdad y no hay otra vida sino Cristo. No es Buda y Cristo, no es la nueva era y Cristo, sino una sola. El camino, la verdad. Yo soy la verdad. La verdad os hará libres, dijo Jesús a los judíos. Pero el mismo apóstol Juan, y si vamos a Primera de Juan, está lleno, podemos decir, de que Dios es amor y que Dios demostró, bueno, San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Jesús une las dos cosas, es amor, pero es verdad. Si tiene que decirlo, lo va a decir, le decimos en nuestra época, ¿no? Jesús es esa persona, si estaría hoy, estaría diciendo realmente lo que está pasando y el pecado como es. No estaría tratando de hermosear y para que no caiga mal a las personas. La verdad nunca debe ser sacrificada al amor o por el amor. Si no. Tiene otra verdad y tiene otro pensamiento. Es contrario a la palabra, pero yo lo amo tanto. Pero debe ser mantenida y practicada en amor. La verdad, como dice la verdad en amor acá debe ser mantenida y practicada en amor. ¿Cómo sería? Encontré una frase, está espectacular. No anoté otra vez, yo tengo esa mala costumbre, no anotar de quién lo dijo. Dice, la verdad en palabra y en obra, el amor en manera y en espíritu. La verdad en palabra y en obra. Como vivimos, lo que hablamos debe ser en verdad. Pero la manera, dice, en amor y en espíritu. La manera en que lo dice. Tenemos muchas formas y maneras de decir las cosas. Hay muchas maneras de decir. Podemos decir la verdad en amor y podemos decir la verdad juzgando. ¿O no? O hiriendo a la otra persona para que se sienta mal. Pensamos que de esa manera va a cambiar. Al contrario, se va a ir más todavía por lo que piensa. Dice, mira, fíjate, cristiano. Pero la verdad en amor es la que cambia. Es la que produce crecimiento. Colosenses 4:6 dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con ¿qué cosa? ¿Pimienta? No. ¿Mostaza? No. ¿Qué? ¿Con qué? Con sal. La sal en ese tiempo se usaba para mantener, para detener la corrupción. Incluso, voy a decir, para sanar también. ¿O no es así lo que estuvimos en el campo, ¿no? ¿No se usa la sal también para algunas veces poner sobre los animales, ¿no? No me acuerdo en qué situación, pero no me pregunten ahora. Pues yo sé que se usa. La sal debe ser, esas son nuestras palabras sazonadas con sal. Como cristianos tenemos un estándar de amor y un compromiso con la verdad imposible de cumplir en términos humanos, al menos que el Espíritu Santo nos capacite. El estándar de Dios es tan alto que como humanamente, ¿quién puede? Lean el Sermón del Monte, los primeros 15 versículos, 16 versículos. No, todo el Sermón del Monte, en los 3 capítulos. Pero el principio, en la introducción, dice, bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Y podemos seguir. Pero es la verdad para nuestras vidas la que debe llevarnos a un compromiso de querer ese estándar tan alto y pedir al Espíritu Santo que nos capacite, que nos lleve a eso. Y el crecimiento debe ser en la cabeza o hacia la cabeza. Crecimiento
Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en todo en aquel que es la cabeza. La otra forma de llegar a la madurez, o la única forma, es crecer y parecernos, o a la forma o la medida que indica la cabeza, o según las instrucciones que la cabeza. Esto de cabeza de la iglesia lo repite más adelante, no voy a profundizar. Jesús es la cabeza de la iglesia. No podemos brillar independientemente si no crecemos a la manera de como la cabeza indica. No podemos, así como el cuerpo no se puede mover independientemente, sino que es dirigido por la cabeza, así tampoco podemos crecer por nosotros mismos sin la supervisión y la guía de Dios en su palabra por el Espíritu Santo. Hay crecimiento solo para los espiritualmente vivos. Ahora, eso es una frase que me la había copiado. Nadie crece, bueno, excepto en los pelos y las uñas, creo que no. Ahí me van a decir los que saben de medicina, ¿no? Alguien que murió, algunas cosas siguen creciendo, pero no mucho más. Solamente crece en los... Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente podemos crecer si estamos realmente injertados y estamos vivos para Dios. Si hemos sido transformados y cambiados en nuestro corazón por el Espíritu Santo, habiendo sido regenerados por habernos arrepentido y haber confesado nuestros pecados y haber puesto cuentas con Dios. Solamente de esa manera. No esperemos crecimiento en un cadáver. Alguien que, como dice Romanos, está muerto para Dios. Y solamente de esa manera, para los espiritualmente vivos, pueden ser incorporados más y más en Cristo y hacer uno con Él, que es la cabeza. Crecimiento, el motor de crecimiento, la verdad en amor. Y el versículo 16, nuestro tercer punto, en quien todo el cuerpo bien concertado. Acá es tan notoria. Fíjense las frases ordenadas, como lo pone el apóstol Pablo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, consecuencia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La armonía del crecimiento. El ligamento que sostiene, pero a su vez cada miembro que se mueve y hace su función, porque no caminamos, o por ahí, algunos por ahí hacen con las manos, por un rato nomás, no vemos con los oídos y olemos con los ojos, porque cada miembro tiene su función. Y esa armonía, no estamos hablando de las funciones, sino que la armonía que produce y que cada uno, dice, cada uno, según la actividad propia del miembro, produce crecimiento en todo el cuerpo. No sé si me siguen ahí. ¿Sí? Cada parte es esencial para el crecimiento. En otra parte, el apóstol dice que si hay una parte del cuerpo que se enferma, en el 1 Corintios, todos los demás se duelen. Todos los demás sufren. Bueno, cuando hay una parte del cuerpo enferma, eso retrasa el crecimiento. Dice que cada miembro aporta su parte para que a su vez recibe de parte de Cristo para crecimiento y otra vez en amor. Fíjese, otra vez en amor. Verdad en amor, y acá dice edificándose en amor. Ahora, esa palabra de bien concertado significa unir estrechamente y organizar compactadamente. Tipo cuando ordenamos el ropero. No, yo no. Mi señora cuando ordena el ropero, queda tan lindo ordenar uno arriba del otro. Así, antes era un montón así, después así nomás. ¿Qué pasó? Porque compactadamente se organizó todo en su lugar y quedó ahí un Tetris.
Así es lo que dice el apóstol que debe hacer la iglesia. Donde hay un lugar que necesito, donde hay un lugar que cubrir, y Dios me llama, ahí estoy, y buscar que todos crezcan para parecernos más sujetados a la cabeza en amor. Les leo algo que escribió, creo que fue Spurgeon. Algunos piensan de la iglesia como si fuese una pirámide, con el pastor en la parte superior, ahí arriba, que nadie le toca, ahí está. Él es el santo, él es el único que puede orar por los enfermos, el único que puede predicar, el único que puede evangelizar, todo. Otros piensan en la iglesia como si fuese un autobús. Los pastores, los ancianos son los choferes. ¿Vieron eso de larga distancia donde hay dos choferes? Bueno, están ahí, se van turnando y van manejando. Y los hermanos de la iglesia, ¿qué hacen? Recostados durmiendo. Bien, así vamos, para adelante. No es así la iglesia, ¿o sí? Es un cuerpo, y lo que dice, tanto hemos hablado ya y hoy lo vuelve a decir, que es un cuerpo que nutriéndose cada miembro aporta para el crecimiento. Si crece solamente una pierna, la otra se va a quedar atrás. Si las dos piernas crecen, todo el cuerpo crece. ¿Sí o no? Todo debe estar unido, creciendo. Ahora recordemos, es lógico que no podamos crecer y parecernos a alguien que no conocemos. Lo habló ya mucho en Lucas el domingo pasado. Primero debemos conocer a Cristo, conocer sus deseos, lo que Él lo que Él espera de nosotros. Entonces el conocimiento, pero no conocimiento frío, conocimiento que llega a nosotros para cambiar nuestros corazones y poder parecernos más a Él. Nos vamos pareciendo cada vez más a Él, cuanto más le conocemos y deseemos ser como Él. Entre otras razones, debemos conocer y comprender a Cristo para estar seguros en la fe, como para resumir. Crecer, buscar la firmeza. Y vuelvo ahí entre el versículo 11 y el 13, que el creyente está entre el fundamento o sobre el fundamento y la cabeza. Ahí está el creyente, no puede estar fuera de eso. La cabeza que es Cristo. Y ahí estamos como cuerpo. El creyente me refiero a la iglesia, y no solamente acá la iglesia en esta mañana. Y para terminar, quiero leer versículos 17 y 18, 1 Pedro 3. Y acá ya no es Pablo, es Pedro. En otras palabras dice lo mismo. Así que vosotros, espera un ratito más. Segunda de Pedro 3, perdón, capaz dije primera. Segunda de Pedro 3. Sí, 3, 17 al 18, 2 versículos. Fíjese cómo Pedro termina la segunda carta, la última carta, recomendación para los creyentes. Podríamos tener, no, recomendación no, pedido encarecido a los creyentes. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. No hace falta agregar nada a este texto. Pero les hago o nos hacemos unas preguntas. ¿Estás creciendo? Recuerden que solo los vivos crecen. Bueno, ahí habría que sacar conclusiones.
Puede ser que alguien esté vivo y no esté creciendo, está mal alimentado, está enfermo. Pero se espera de un creyente que crezca, que no sea más, o que sea más parecido a Cristo que hace 1 año o 5 años atrás. La segunda pregunta es, respecto a lo que estuvimos viendo, ¿te resulta difícil esta aplicación, la verdad en amor? Otra, ¿en qué casos se aplica la tolerancia? Mi oración para que podamos aumentar y acrecentar nuestro deseo de parecernos cada vez más a Cristo, alimentándonos cada vez más de Él, para que, fundamentándonos cada vez más en su palabra, podamos crecer y no ser arrastrados y llevados por esos engaños, esas artimañas que Satanás ha preparado y sigue preparando, y que cada vez nos podamos parecer más al Señor como cristianos, como creyentes y como iglesia. Amén.